Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Salve María, estimados amigos y seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio de México. Hoy día estamos con un nuevo podcast y sobre todo hoy día un tema muy interesante que se está acercando el primer año del fallecimiento de nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, y hoy día queremos hacerle un homenaje. Y para eso tenemos la presencia del Padre Jorge Antonini. Salve María, Padre Jorge. Salve María, hermano Ronnie, salve María a todos nuestros seguidores. Y tenemos también el hermano José Antonio. Salve María. Salve María, un gusto estar aquí con todos ustedes. Entonces uno pues dirá, tanto personaje así importante en la reunión, pero queremos hacerle, como volví a decir, un homenaje a nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, que él falleció el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y se cumple ya, en fin, un año de la partida de él, y pues para eso, digamos, es un homenaje que se le quiere hacer, en fondo agradecimiento por todo lo que él hizo por nosotros, todos los heraldos, y también por la iglesia y por el mundo. Y para eso, pues, tener dos personas que convivieron con él, que nos pueden contar todas las impresiones, las gracias, que participaron de la propia fundación de los heraldos, que tanto Padre Jorge cuanto el hermano José Antonio. Y hay tanta cosa para comentar sobre él. Pero no se olviden de compartir este vídeo con otras personas que el tema, digamos, que les puede interesar, y suscribirse al canal, darle like y dejar sus comentarios, ¿vale? Entonces podemos empezar un poco la historia de Monseñor Juan. No sé, podemos ver, hay tanta cosa que podemos agarrar muchos podcasts para comentar. Materia no falta, ¿no? Falta, ¿no? Una vida tan larga que tuvo Monseñor Juan. Pero un aspecto, así una impresión personal de nosotros que convivimos muy de cerca con él, tuvimos ese privilegio, un verdadero privilegio. Una gracia, ¿no? Una gracia muy grande. Pero pasado un año, pues uno va tomando distancia de los acontecimientos y aquello que uno vivió de cerca, que presenció, oyó directamente de él, en ese momento uno tuvo una determinada reacción, ¿no? Pero después uno, haciendo recordación y con la distancia del tiempo, uno va tomando la verdadera dimensión de quién fue Monseñor Juan, ¿no? Y como que la figura de él va tomando otra dimensión. Otra dimensión. Es cierto, como fundador, como sacerdote. Como amigo, ¿no? Como amigo, como un amigo, padre espiritual. A cada uno de nosotros nos fue sustentando para... Exactamente, si nosotros estamos aquí es justamente debido a él, porque él nos, por así decir, nos jaló, ¿no? y nos trajo hasta aquí, y después de la muerte, pues nosotros, cada uno de su forma, pues siente la ayuda de él, discreta, pero muy eficaz. Claro, porque el fundador, como se dice, cuando parte para la eternidad a la presencia del Señor, no es que él se olvida de la ni mucho menos. Él sigue pues presente en la obra y desde el cielo sigue actuando en las almas, en los acontecimientos, y es algo así, por lo menos para nosotros, bastante sensible, ¿no? Entonces, pues es una alegría en esta ocasión que se cumple un año de su fallecimiento, de su entrada en el cielo. Pues comentar un poquito recuerdos que nosotros tenemos de él, y cómo ahora, un año después, nosotros miramos y dice, qué cosa impresionante, ¿no? Como él en tal ocasión dijo tal cosa, qué cosa impresionante, ¿no? Y un poquito para nuestros seguidores que podemos ver un poquito, no sé si el Padre Jorge nos podría contar, porque Monseñor Juan, en fin, como se dice, fundador no es cuando la persona crece, ¿no? Sino ya desde pequeñito, ¿no? Que él tenía unos dones místicos ya desde pequeñito, almas del purgatorio. Bueno, ¿no? Monseñor Juan tenía una personalidad riquísima en todos los aspectos, en su aspecto espiritual, su profunda catolicidad, su virtud heroica realmente, su paciencia infinita, su resignación ante las contrariedades o el aparente fracaso. Bueno, sus últimos 14 años de vida fueron muy duros después que sufrió su accidente cerebrovascular, y
esa riqueza en la personalidad de Monseñor Juan, que marcó profundamente nuestra obra de siempre. Es como dice el hermano José Antonio, perdura y permanece esa presencia que la sentimos a cada momento, de tal manera que a veces nos cuesta pensar que Monseñor no está aquí en la tierra, está en el cielo. Parece como que uno puede enviarle un email o llamarlo por teléfono o hacerle nuevamente una consulta. De tal manera su presencia es tan viva y tan fuerte en esta obra que hasta nosotros mismos nos cuesta hacernos la idea de que está en el cielo. Bueno, pero desde el cielo es que tanto nos ayuda y nos bendice. Y bueno, y él cuida la obra de los heraldos. Desde luego, ¿no? Desde luego. Si la cuidaba tanto en la tierra, como no la cuidará muchísimo más desde el cielo. Monseñor Juan es hijo de la inmigración europea a América del Sur, en concreto de Brasil. Su papá, Antonio Cladías, él era español, nacido en el sur de España, Cádiz. Cerca de Cádiz, Cerca exactamente. de Cádiz. En Algeciras, y que emigró jovencito al Brasil. Y su mamá, Anita Scognamiglio, ella era italiana, nacida en Italia, y que también emigró jovencita al Brasil. Ambos se conocieron, formaron una familia muy cristiana y tuvieron un único hijo, que es Monseñor Juan. Entonces, ya en su alma encontramos unos trazos, por un lado, muy europeos. Su manera de pensar, de organizarse, de ver la vida, era muy europea. Pero al mismo tiempo, con todas las características y las cualidades del espíritu latinoamericano, y en concreto el espíritu brasileño, que hacían de él una personalidad, como decíamos, riquísima. Dr. Plinio Correa de Oliveira, que fue quien formó a Monseñor Juan, comentaba sobre él, decía, Monseñor Juan, decía de una forma muy brasileña, o meu João, él es 100% italiano, 100%, por la mamá, claro, por la mamá, 100% español, por el papá, y 100% brasileño. Estamos hablando de un 300%. 300%. Y realmente la forma de ser de él, de actuar, y Dios le dio esa gracia, ¿no? Para poder tocar adelante. Él adquirió las características del brasileño, de agilidad mental, habilidad, etc. Y sumaba todas las características. Y todas las virtudes que él tenía, que después... La intuición brasileña, la bondad brasileña, la manera de resolver los problemas que tiene el brasileño, el famoso jeitinho. Todo eso vivísimo en él. Pero, insistimos, con una lógica en su pensamiento, una consecuencia, unas metas bien claras, bien trazadas, de tal manera que él tenía muy claro su objetivo y no cejaba, no aflojaba, no lo abandonaba. Él seguía hasta que lograba lo que se había propuesto. Pero en ese sentido, del objetivo que él quería, y cuando quería algo, no era por un capricho, es porque él tenía, como fundador, tenía una intuición: tengo que llegar a tal rumbo, a tal lugar, tengo que conseguir tal cosa, y nadie lo detenía. Y Dios le colocó ese temperamento, esa forma, para poder, forma de ser. Así como San Ignacio. Y entonces, San Ignacio le colocó un temperamento y fue para adelante. Y entonces, por ejemplo, la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio, ¿no? Entonces, él más o menos, el proceso empezó en 99. La aprobación, 99, ¿sí? Y la aprobación salía en 2001. 2 años para conseguir una aprobación pontificia. Eso, en la historia de la Iglesia, es absolutamente único. Una aprobación de Roma para cualquier institución religiosa, pues tarda 10 años, 20 años. Como San Juan Bosco, por ejemplo, pasó toda la vida batallando para conseguir la aprobación de su obra, y pues, digamos, se mató, gastó la vida, y solo al final de la vida, que a duras penas, a fuerza de milagros, consigo vencer la oposición de mucha gente que le hacía oposición,
y consiguió la aprobación de los salesianos. Al final de la vida de Monseñor Juan, pues ya íbamos y se movió. Fue y esa tenacidad viene porque él discernía la voluntad de Dios. Dios quiere esto, vamos por ese camino, por ese rumbo, con esa meta, con ese objetivo, y adelante. En determinado momento, él, digamos, por inspiración divina, y incluso el doctor Plinio Correa de Oliveira le aconsejó eso, hay que conseguir una aprobación de la iglesia. Entonces, pero una cosa muy bonita porque, digamos, volviendo para poder, a nuestros seguidores, ¿no? ¿Por qué uno lo menciona al doctor Plinio? El encuentro que tuvo en el 1956, si se puede un poquito poder contarlo, ¿no? Porque, exactamente. ¿Por qué que se dio y cuál es el relacionamiento del doctor Plinio con él, ¿no? No sé si... Monseñor Juan, como decíamos, es hijo único y fue un chico que vivió aislado sus primeros años de vida porque no tenía primos de su edad, en su barrio no habría tantos chicos y tuvo convivencia así con unos primos un poco mayores que él, bueno, bastante mayores que él, algunos estaban en la universidad, y eran personas de un espíritu muy ateo, ¿no? Muy pragmático. Muy pragmático. Sí. Lo importante en la vida era ganar dinero. Exactamente, hacerse rico, tener una vida. Tener suceso. Exactamente. Y el mundo se mueve por interés, ¿no? Por intereses. Así le decían. Así, exactamente con estas palabras. Todo el mundo se mueve por interés. Entonces no hay idealismo, no hay gente buena, no hay bondad, no hay Pero él después contó desde que estaba con esa situación, ¿no? Y eso le chocó mucho. Le chocó mucho en la vida. Esa actitud de sus primos le chocó mucho. No lo aceptó y decía, tiene que haber al menos eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito hombre bueno en algún lugar que haga las cosas por desinterés, con verdadero amor de Dios y que se preocupe por los otros. Y hasta llegó a rezar una novena, ¿no? Rezaba 30 Ave Marías todas las noches antes de arrodillado, parece en su cama, ¿no? Una novena larga, ¿no? Porque él ¿Demoró cuánto tiempo esa novena? Más o menos un año. Un año él se quedó, decía que se arrodillaba sobre la cama antes de dormir y hacía esa oración. Esa petición. ¿Pero qué es lo que pedía? Incluso él decía que él pues, tenía así muchas intuiciones sobrenaturales, y entonces decía que él así difusamente veía la figura de ese hombre, ¿no? Él sabía que existía y la veía. No distinguía así claramente, pero como que una silueta, ¿no? Y entonces él pedía ardientemente esa gracia de conocer a alguien, algún varón que sea desinteresado y que quisiera servir a la iglesia y a los demás, ¿no? Exactamente. Y había previsto la providencia que ese varón estaba en la misma ciudad donde vivía y no se conocían, pero en la ciudad de San Pablo, Brasil. Y estamos hablando del profesor Plinio Correa de Oliveira, que ya en aquel entonces era un líder católico famoso, con varias obras y artículos publicados, conferencista de renombre, y que había ya recibido elogios de la Santa Sede. Al primero de sus libros, En defensa de la acción católica, recibió un elogio categórico del entonces sustituto para la Secretaría de Estado, que era Monseñor Montini, después Pablo VI. Bueno, y entonces en el colegio, donde Monseñor cursaba, ya estaba con 16 años, cursaba lo que diríamos aquí la prepa, ¿no? En México la secundaria, dirían en Argentina. Conoció a un profesor que era profesor de historia y que le impresionó los argumentos que este hombre daba a favor de la religión, de la fe, y se acercó a él. Y este hombre era miembro del grupo que el doctor Plinio estaba constituyendo y lo invitó. Y en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de San Pablo, al inicio de la novena de la Virgen del Carmen, precisamente el 7 de julio del año 1956,
Monseñor Juan, el jovencito Juan Clapp, fue a esa iglesia a participar de la ceremonia y ahí lo vio al doctor Plinio y dijo, este es el hombre que yo veía de esa manera premonitoria. Qué increíble cómo Dios se comunica, ¿no? de una manera misteriosa, ¿no? Para encontrar los caminos hacia un fin de servir a la iglesia, ¿no? Hay que decir que doctor Plinio, con el grupo que le seguía, ellos eran terciarios carmelitas en esa, justamente en esa Basílica del Carmen, en San Pablo, eran carmelitas calzados. Ellos formaban un sodalicio Virgo Flos Carmeli. ¿no? Exactamente. Y por eso después, cuando Monseñor Juan, mucho más tarde, fundó la rama sacerdotal, le puso el nombre de Virgo Flos Carmeli porque era el sodalicio qué bonito, ¿no? que el Monseñor Juan perteneció también a ese sodalicio. Él ingresó y era también terciario carmelita. De modo que hay los heraldos tienen un remoto origen en los carmelitas. ¿no? Sí. Por eso el escapulario de la Orden del Carmen, ¿no? Es del Carmen, ¿no? Sí, exactamente. Porque, pero claro, con características propias. ¿no? Con características propias, exactamente. Pero muy interesante. Y ahí entonces, Monseñor Juan, pues cuando lo vio el doctor Plinio dice... ¿no? Después, al terminar la ceremonia, lo saludó personalmente y así como el jovencito Juan Clapp rezaba por conocer un hombre bueno a quien servir, el doctor Plinio también le rezaba a la Virgen pidiéndole un discípulo que fuera fiel al carisma. Mire cómo son. Y entonces se unieron las dos oraciones. Qué bonito. Y el doctor Plinio discernió en ese jovencito, parecido a lo que ocurrió con Don Bosco y Miguel Rúa, que ya en el primer contacto, Don Bosco le hace un gesto así, ¿no? Como si cortase algo y dividiera. Y lo hizo varias veces, como diciéndole, llegará un día en que entre nosotros dos vamos a gobernar nuestra familia de almas. Bueno, algo así pasó entre el doctor Plinio y Monseñor Juan. Monseñor Juan que el jovencito, insistamos en eso, se incorpora al movimiento y se va a transformar en uno de los elementos más destacados y más participativos, más dinámicos, y que colaboró durante 40 años con el doctor Plinio en este apostolado y en esta misión. En fin, podemos otro día hacer otro podcast de lo histórico, cómo se dio hasta que se dio la fundación de los Heraldos, ¿no? Que se dio en los Heraldos. Pero también un poquito si podríamos entrar en el tema en fin, en cuanto fundador, cómo es que Monseñor Juan decide fundar, la fe que él tenía, el discernimiento, no sé si... Era realmente impresionante, sobre todo quien tuvo, como decía, ese privilegio de colaborar así directamente con él, trabajar juntos. Él a veces nos daba encargos, haz esto, haz el otro. Era como él veía lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que hace muchos años él formaba mucho a sus discípulos, los que estaban más cercanos a él, por conversación, ¿no? No es que él iba a dar clases o algo así, no. Nos reuníamos y él empezaba una plática, y entonces a ver qué cuentan hoy y tal, algo así muy, muy familiar, muy natural. Entonces le hacían preguntas y él comentaba esto y lo otro. Y un día le preguntaron, usted, Monseñor Juan, ni siquiera todavía era sacerdote, ¿cuántos seguidores cree usted que necesitamos tener para que el movimiento, pues así tenga, digamos, ¿no? Tenga cuerpo, ¿no? Tenga importancia y tal, y sea algo visible? Y él, sin pensar así al instante, 1 millón. Y todos los que estábamos ahí, wow. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo vamos a llegar a eso, no? Impresionante. Incluso eso me quedó grabado así, 1 millón. Vale. Pero
bueno, fueron varios, Sí, claro. Porque hoy día con las redes sociales y todo eso, y las consagraciones de la Virgen, la revista, son millones todos son no, ni tiene cuenta, ni tiene cuenta. Pero Monseñor Juan lo veía lejos, Sí. y ya tenía las cosas claras. Entonces, por ejemplo, en cierto momento le decían, eran cositas concretas así, había gente que decía, no, ustedes tienen que tener ya una televisión, ¿no? Para poder evangelizar y esto y el otro. Y Monseñor Juan, incluso había gente dispuesta a dar, digamos, dar dinero y financiar y todo. Y Monseñor Juan decía, no, televisión no. Tiene que ser las redes sociales. El futuro está en las redes sociales. Inviertan en Internet. Porque es una manera de ser apostolado de otra manera. Pero eso hace 25 años, apenas Internet estaba así empezando a desarrollarse y tal. Pero él ya tenía visión de futuro. Pero él ya... Y cuando le decían, bueno, pero ¿y ustedes los heraldos? ¿Qué estudios tienen? ¿Dónde están sus...? Dice, mire, era un personaje importante. Mire, nosotros vamos a tener centros de estudios de tal nivel y categoría y de tal solidez doctrinaria y de formación que van a venir de todo el mundo a formarse con nosotros. Y sí. Padre Jorge, vamos a tener que hacer una pequeña pausa y ahora viene muy interesante que viene toda la devoción eucarística que él tenía, la devoción a la Virgen, en fin, no se pierdan esta segunda parte que es muy interesante y quédense hasta el final. Descubre un oasis de fe y esperanza en el sitio web oficial de los Heraldos del Evangelio México. Sumérgete en un mundo de contenido inspirador que nutrirá tu espíritu en heraldosmexico.org. ¿Necesitas un apoyo especial? Te invitamos a colocar tus intenciones para la Santa Misa directamente en nuestra página y nuestras oraciones se unirán a las tuyas. Además, no te pierdas nuestros contenidos en las redes sociales, donde encontrarás reflexiones diarias, noticias y la oportunidad de conectarte con nuestra comunidad. Tu apoyo es fundamental para que nuestro campo de acción continúe expandiéndose. Considera la posibilidad de ser un benefactor de los heraldos del Evangelio. Tu generosidad nos permite seguir llevando el mensaje del Evangelio a más corazones a través de nuestras misiones, obras de evangelización y de caridad. Visítanos hoy mismo en la página heraldosmexico.org y sé parte de esta gran obra. Salve María. Seguimos con nuestro tema sobre la vida de Monseñor Juan Cladías, nuestro fundador, el fundador de los Heraldos del Evangelio, y habíamos quedado un poquito en la fundación de él, pero también un poquito podemos entrar, no sé si Padre Jorge, un poquito los dones místicos que la providencia le quiso tener con él, no sé, la devoción eucarística, si podemos contar así hechos que han pasado a lo largo de la vida, porque yo creo que a nuestros seguidores pues les va a gustar muchísimo conocer esa faceta de la vida de él, ¿no? Bueno, Monseñor Juan era un contemplativo. Él de chiquito le gustaba asomarse por la ventana en la ciudad de San Pablo, que era todavía mucho más pequeña que hoy en día, y el cielo estaba despejado y contemplaba las estrellas y se preguntaba cómo es posible el movimiento de los astros, a qué se debe. Y le ocurrió, siendo pequeño, que en algunas oportunidades tuvo manifestaciones de almas del purgatorio. Bueno, siempre sospechamos que era eso, él siempre sospechó, y que por algún motivo se acercaban a pedirle oraciones. Y dice, esto me ayudó a comprender que hay un mundo que no vemos, pero que es más real que el mundo que vemos. Es esa dimensión espiritual, es ese contacto del cielo con la tierra que lo predispuso muchísimo para un contacto con lo sobrenatural. Cuando el joven Juan Clá conoció a Doctor Plinio, ya a partir del día siguiente se transformó en un católico de comunión diaria. Y de rosario diario. Solo con haberlo visto una sola vez. Dijo, no, aquí lo importante es... Y la fidelidad de él a la comunión, porque se acuerda, él hizo el ejército. Sí. Y todo lo pidió al comandante que poder comulgar cada día, y todos los días alguien Fue un hecho muy bonito, porque
él vivía, era un cuartel que estaba cerca del centro de São Paulo, y entonces él pues, estaba en el cuartel, no podía ir a misa. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿No? Porque era congregado mariano y ¿qué hacemos? Y entonces él era muy osado, ¿no? Fue a hablar con el comandante, se presentó, se identificó. A ver, ¿usted qué quiere? Mire, le dijo así al oficial, yo soy congregado mariano y por la regla de los congregados marianos tengo que comulgar todos los días. En aquel tiempo no se celebraba misa por la tarde, no, las misas eran solo por la mañana por la cuestión del ayuno. Y entonces, necesito comulgar todos los días, entonces le vengo a pedir que ya no recuerdo si él pidió apenas autorización para salir. Poder ir a comulgar. Sí, exactamente, eso mismo. Y entonces el comandante quedó impactado. Ahora ¿no? Y le dijo, soldado Clá, mis felicitaciones. Era católico también, seguro. Era católico. Entonces él dijo, llamó un sargento. Sargento, el soldado Clá, usted tiene que conseguir un jeep, un vehículo, y todos los días llevar el soldado Clá a tal iglesia para que él pueda comulgar. Y esperar ahí. Esperar y traerlo de vuelta. Entonces, esa personalidad, ¿no? Qué bonito. El señor Juan iba con un chofer todos los días a misa. A la catedral de São Paulo, a la propia catedral. Uniformado en Brasil. Brasil, pues no hay así restricciones a esa cuestión de la religión. Y entonces iba así, de soldado, comulgaba, hacía acción de gracias y regresaba. Sí. Entonces, es bonito eso, ¿no? Era y nunca a lo largo de la vida, digamos, estando consciente, ¿no? En las enfermedades más graves que tuvo, quizás no haya podido comulgar, pero desde los 15 años él pasó a asistir a misa cuando era posible y comulgar todos los días sin excepción. Era fidelísimo a esa práctica eucarística, ¿no? Y él tuvo esa devoción eucarística, siguió a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Y lo fue implementando en los heraldos. Nosotros lo sentimos, ¿no? Exactamente. Es heraldo que no va a misa todos los días, pues no, dudoso, ¿no? Heraldo que no va a misa todos los días no es heraldo. Entonces, pero él consiguió, quiso, ¿no? Él una vez estaba en Madrid, él era muy amigo tenía una relación muy próxima con algunos religiosos dominicos. Y era muy amigo de un teólogo muy famoso en su tiempo que se llamaba Fray Victorino Rodríguez. Era un autor muy seguro, muy buen teólogo. Y estaba ese religioso era superior del convento de Santo Domingo en Madrid. Y entonces estaban los dos platicando y en determinado momento golpean la puerta y llega un otro religioso y se presenta. Fray Victorinos, yo regreso de Roma, era un canonista también muy bueno. No conceptuado. Exactamente, muy seguro. Vengo de Roma y me vengo a presentar, estoy a la orden, ¿no? Y entonces este Fray Victorino le dijo, bueno, entonces su celda va a ser tal, después platicamos y tal, entonces bienvenido, no sé cuánto. Ahí el otro religioso dice, por favor, como Fray Victorino era el superior, se arrodilló, por favor, deme la bendición, le dio la bendición, le besó el escapulario y cada uno se separaron. Y ahí cuando salió el otro religioso, este Fray Victorino le comenta a Monseñor Juan, dice, esta es una lumbrera. Él es canonista, estuvo en Roma trabajando. Consultor de varios dicasterios romanos. Y estuvo trabajando en el Código de Derecho Canónico. Ya lo sabía. El Código de Derecho Canónico, como saben, es la ley de la Iglesia. La ley, claro. ¿no? Se basa en función. Como existe el Código Civil en el Estado, ¿no? En la sociedad, el Código Civil, pues en la Iglesia también tiene el Código de Derecho Canónico. Y entonces Fray Victorino le comentó a Monseñor Juan, fue él que quiso poner ese artículo que está ahí en el Código, artículo 917. Canon 917, ese canon, que permite a los laicos comulgar 2 veces al día. Monseñor Juan
¿y cómo es? Y tal, se interesó mucho. Claro, sería porque él solo comulgaba una vez por día, ¿no? Una vez. Y realmente ese canon permite que la persona pueda, asistiendo a una segunda misa, la persona puede comulgar, el laico puede comulgar una segunda vez. Claro, si él asiste a 2 misas, comulga 2 veces. 2 veces. Pero la ley es que la segunda tiene que ser misa completa. Tiene que asistir la primera a la misa, puede ser fuera, digamos. La primera sí, puede ser podría ser fuera de la misa, pero la segunda comunión tiene que ser dentro de la misa, o sea, la persona asistir a misa. Y completa. eso el Monseñor Juan lo incentivó dentro de los heraldos, ¿no? Exactamente. Él, cuando asumió la dirección de los heraldos, digamos, se fundó, cuando falleció el doctor Plinio y él asumió la obra y empezó, y de ahí nacieron los heraldos. Una de las primeras cosas que él empezó, que se empeñó muchísimo, fue exactamente incentivar la segunda comunión al día. Y hoy día, prácticamente, los que tenemos vida consagrada, que vivimos en comunidad, pues yo creo que debe ser de las pocas instituciones en la iglesia que tiene esa costumbre. Pues es permitido por la iglesia, entonces comulgamos 2 veces al día. Asistiendo a 2 misas o por lo menos. Y después Monseñor habló con este religioso en una segunda visita y le preguntó, ¿por qué fue, padre, que usted puso este canon? Dice, porque me daba mucha pena. Nosotros como sacerdotes podemos celebrar 2 misas al día y me da pena los fieles que no lo hacían. Entonces lo puse. Para hacerlo, ¿no? Y en el nuevo Código de Derecho Canónico, que fue promulgado por Juan Pablo II en 1983, ya, canon, como usted dice, 917, está incluido ese permiso, esa potestad. Y también Monseñor Juan instituyó mucho la adoración perpetua que tenemos en las casas nuestras. En varias casas. Las casas que tienen un número suficiente de gente. Suficiente, lo hace, ¿no? Se hace adoración 24 horas, adoración Pero, perpetua. Padre Jorge, no sé si usted nos podría también explicar, yo creo que participó también algún día de la misa perpetua. No sé cómo lo instituyó y por qué motivo, Monseñor. No sé si no. No sé si es una cosa que leyó de alguna antigua institución que tuvo eso, en algún antiguo convento, o surgió de su cabeza. Pero, Monseñor, una vez que la obra de los heraldos, la rama sacerdotal, ya contaba con clérigos suficientes, él venía diciendo, tenemos que instituir la capilla y el altar de la misa perpetua. Si me permite agregar una cosita, Padre Jorge. Sí. Él ya venía con esa idea hace mucho tiempo. ¿De la misa? De la misa, porque inicialmente, cuando todavía él no era sacerdote, era laico, ahí en la casa madre, en San Bento, en San Paulo, él instituyó, dice, nosotros necesitamos mucho de oraciones, del auxilio del cielo, y entonces como que nosotros tenemos que tener las 24 horas por día alguien rezando por nuestras intenciones. Y entonces se hizo una vigilia, eran todos laicos, una vigilia perpetua, 24 horas, no solo los que eran de Brasil, ¿no?, que es del mismo horario, pero también los otros países, ¿no? Entonces cada país se acoplaba en un horario determinado, de forma que las 24 horas del día tenía que haber gente, miembros de los heraldos, rezando por determinadas intenciones, como que era así, no un cerco de Jericó, porque no dábamos vuelta a las murallas, pero como que una petición permanente, como que alguien delante del trono de Dios implorando permanentemente por el auxilio divino. Eso fue y después esa vigilia perpetua, ¿no? Se derivó en la misa perpetua. Cuando ya empezó a haber sacerdotes en número suficiente, Monseñor Juan quiso pero un poquito sería interesante para nuestros seguidores
¿qué es lo que es la misa perpetua? Porque nosotros sabemos ya la adoración, cómo funciona, que hay un turno de 1 hora o de media hora, pero la misa... Se divide las 24 horas del día en 36 periodos de 45 minutos. La misa tiene que durar 45 minutos. Entonces empieza... Toda la madrugada. Todo el día, todo el día, 24 horas. Todo. Entonces, a las 0 horas empieza una misa, va a terminar a las 0:45. Y en el momento en que el sacerdote terminó la misa, dio la bendición y con la costumbre de los heraldos rezamos la Salve Regina al final de la misa, en ese momento entra el segundo sacerdote ya paramentado. Terminan ambos de rezar con su monaguillo, cada uno de ellos. Termina la salve, hacen la reverencia, el que celebró se marcha y el que está entrando besa el altar y empieza la Santa Misa. Pero eso es un poder para la iglesia a nivel mundial. Claro. Porque eso, las intenciones, pues eso ayuda, favorece a todos los sacerdotes del mundo entero, la iglesia. Claro. Y las intenciones que él colocó, ¿no? Claro. El triunfo del Inmaculado Corazón de María. No sé, una cosa tan bonita. Es esa devoción eucarística de Monseñor Juan era muy fuerte, muy fuerte. Él, por ejemplo, en la revista, hasta su fallecimiento, pues salían los artículos, comentarios al Evangelio, ¿no? que él escribía. Entonces a él le gustaba mucho, para escribir esos artículos, él se iba a la capilla, se sentaba en un sillón con brazos, ponía así una tabla sobre los brazos del sillón, ahí ponía los papeles, material de estudio, algún libro, algunos apuntes, alguna cosa. ¿Y trabajar ahí? Y ahí escribía el artículo enterito. Mire que no era poca cosa, eran 4 o 5 páginas. Manuscrito. Monseñor nunca usó la computadora. Era manuscrito. Y tenía una caligrafía muy bonita, dígase de paso. Usted trabajó con él mucho tiempo, ¿no? Lo veía. Una letra muy clara, muy fácil de entender. Viene otro que escribe y no entendés nada. Con Monseñor se le entendía todo. Dibujada, una caligrafía muy bonita, y él escribía el artículo enterito, de punta a punta, ¿no? Y a veces le venía, Monseñor, que está muy bonito el artículo. No, es que lo escribí delante del Santísimo. Por eso salió bien, porque el Santísimo me inspiró. Y cuando él tenía algún problema, alguna dificultad, él se iba delante del Santísimo y entonces ahí quedaba rezando delante del Santísimo y ahí pues el Santísimo le daba las luces para resolver el problema. Ahí está un hecho. Él me contó un día un hecho muy interesante, así, más en la línea mística, ¿no? Él estaba con un problema. ¿A usted se lo contó? Sí, me lo contó personalmente. Estaba con un problema. Era una persona que él no sabía bien qué hacer con ella, si mandaba para un lugar, mandaba para otra. A veces pasa, personas que son así un poquito difíciles de administrar, ¿no? Por eso las empresas tienen una sección de recursos humanos. Bueno, entonces él no sabía bien, claro, estaba preocupado por el bien espiritual de la persona, que quería hacer lo mejor para ella, y no sabía qué hacer, si lo dejo aquí, lo mando para acá, lo mando para allá, que aquí no, tal, y el problema le estaba girando en la cabeza, y se fue a rezar delante del Santísimo. Y pasaba horas delante del Santísimo. Y entonces él estaba rezando así, contemplando con la mirada fija en la hostia, y en la hostia le apareció una palabra, ¿no? Era el nombre de un país, ¿no? Mire así, pero claramente. Pero él estaba con el problema en la mente. ¿Cómo solucionar el problema de esa persona? Y le aparecía varias veces así el nombre del país. ¿Será? Ahí se salió de ahí y tal, y surgió justamente una oportunidad a alguien que ofreció para ese país, para, digamos, abrir una casa, empezar el apostolado ahí, a evangelizar y esto y el otro. O sea,
fulanito de tal, es para él. Y lo mandó para ese país. Lo mandó para ese país y ahí todo se acomodó, todo se resolvió. Pero él tenía así muchas intuiciones, ¿no? A veces realmente revelaciones. La historia de los dominicos, esa relación de amistad que él tenía con varios monjes, frailes dominicos. Una vez él estaba con un problema complicado de resolver y entonces necesitaba pues, consultar a algún canonista, alguien a un teólogo de peso. Así seguro, de peso, que le diera la solución. Y un día él estaba en su habitación, su celda, y vio la fachada de una iglesia gótica muy bonita que él no conocía. Una fachada linda y tal. Una puerta grande. Y alta, ¿no? Y después él entraba en esa iglesia y estaba un fraile dominico, ya canoso y tal, una persona ya de cierta edad. Y entonces ese fraile le daba un gran abrazo, así un abrazo muy efusivo y tal. Pero él no conocía a la persona. No conocía. Pero eso él lo vio despierto. Porque él cuando contó eso, este servidor estaba oyendo y le dijo, pero Monseñor Juan, ¿eso fue un sueño o fue una visión que usted tuvo despierto? Así usted lo vio. Hay veces que no. Porque a veces, pues, en la escritura muchas veces son sueños, ¿no? San José fue por sueños y que no tienen valor igualmente. Pero, en fin, yo tuve esa curiosidad a él y le pregunté, Monseñor, ¿fue sueño o fue de ojos abiertos y usted vio? No, fue de ojos abiertos, así como yo le estoy viendo a usted, lo vi. Qué increíble. Yo lo vi. Bueno, un tiempo después él fue a España y tal, en fin, la historia es muy larga, aquí el tiempo no nos da. Y entonces le indicaron, en Salamanca hay un sacerdote dominico muy bueno y muy buen teólogo y tal, y vamos. Y él era todo ya. Nada de qué. ¿Y dónde es Salamanca? Es muy lejos. ¿Cuántos kilómetros? 200. 200. Vámonos. Y dice, no, pero ya, vámonos. Y se fueron. Y cuando llegó a Salamanca, ese convento está en el centro, creo que incluso es una calle peatonal. Sí, ese convento de San Esteban. Exacto, en el convento de San Esteban. Y entonces llega delante del convento y yo conozco esto de algún lugar. Aquella visión, qué impresionante, ¿qué será? Bueno, entró y preguntaron por el fraile ese. Sí, claro. El padre Arturo Alonso Lobo. El fray Arturo Alonso Lobo, exactamente. Sí. Y entonces se encontraron y tal, y pero era aquel del sueño. Del sueño, no era sueño, era una visión. Y tal, y no sé cuánto. Y el abrazo, porque yo lo vi abrazando. Había visto. Y el abrazo. Y entonces tuvieron varias pláticas, se reunieron varias veces a lo largo de varios días, no sé si habrán sido con una semana, 15 días, tal, y al final, bueno, ya terminó todo, nos despedimos y tal, bueno, y Monseñor Juan estaba con la cuestión del abrazo. ¿Y el abrazo no se dio? No se dio el abrazo. Y entonces, cuando se despidieron, pues los españoles son así muy, muy efusivos, cuando ya estaban en la puerta, ya casi para salir, y Fray Arturo dice, Don Juan, un abrazo, y ahí un abrazo bien español y tal, y no sé cuánto. Y ahí Monseñor Juan pues se abrazaron y tal, y ahí Monseñor Juan comentaba que casi se le heló la espina. No, porque todo se cumplió, todo se cumplió, ¿no? Él tenía mucha amistad con otro sacerdote dominico famoso, padre Antonio Rollo Marín, que lo quería muchísimo a Monseñor Juan. Y me acuerdo una vez, cuando aún vivía Doctor Plinio, el padre Antonio dice, ojalá que el Doctor Plinio viva muchos años, porque era muy impetuoso. Pero si un día fallece el Doctor Plinio, ya sé quién va a ser el continuador. Va a ser John Clark. John Clark tiene que ser. Ya lo decía. Porque es el que más comprende el espíritu del fundador y es el que lo va a llevar adelante.
Y sí. Y se dio. Tuvo razón. Y sabe que son hechos que él tenía, así, dones, así, en fin, tenemos muchas cosas para contar que necesitaremos muchas horas, pero a mí me tocó también personalmente, en un país de Latinoamérica, me tocó estar unos años trabajando, y él siempre ponía el nombre a cada casa. Entonces esta casa se llamará, no sé, Virgen de Fátima, o esta casa se llamará Triunfo de María, cosas así. Y le pregunté, y le dice, mire, tenemos 2 casas, ¿cómo se podría llamar una y la otra? Y me dijo, esta que se llame San Pedro y la otra que se llame San Pablo. Y le dijimos, señor, pero increíble, le dije, porque esta está en el barrio de San Pedro y la otra está en el barrio de San Pablo. Bueno, pero tenía así. Y aquel matrimonio que la señora se enteró que estaba embarazada, estaba esperando un bebé y no sabía qué sexo era el niño, si varoncito o una niña, no sabía. Pero ya se adelantaron, queremos pedirle el nombre para nuestro hijo o nuestra hija. Y Monseñor responde por email unos días después, se va a llamar Elías. Pero se olvidó de decirnos si fuera mujer, qué nombre le vamos a poner. Bueno, al tiempo la señora se hace la ecografía, era un varoncito lo que esperaba. Son gracias y dones que él tenía. Pero tenemos para cientos contar, de casos para contar. Podemos contar horas y horas de casos. Él tenía el don de bilocación, ¿no? Don de bilocación es la persona estar al mismo tiempo en 2 lugares, ¿no? Entonces, hace poquito unos hermanos aquí en México visitaron una familia y llevaron la imagen de la Virgen para bendecir la casa y tal, y entonces le hablaron de Monseñor Juan que falleció hace poco y tal, y entonces le dieron una estampita así con la foto de Monseñor Juan, y la señora dice, yo lo conocí, él vino aquí a México. No, señora, él nunca vino a México. Él pues estaba con el derrame cerebral, tenía dificultad de caminar, él después ya no viajó más. Hace muchos años que él no viaja y tal. No, está equivocada. No, pero era ese señor, sí. Mire, y entonces empezó a describirle en vida de Monseñor Juan, el año 23, muchas de las misas de consagración a la Virgen las celebramos los padres salesianos muy amablemente. Nos cedieron la iglesia de Santuario de María Auxiliadora aquí en Ciudad de México. Entonces muchas de esas misas de consagración fueron celebradas en esa iglesia gótica muy bonita y tal. Y entonces la señora dijo, mire, fue en tal fecha así, el año 23, nosotros fuimos a la misa de consagración. Yo estaba ahí con mi nietita y quería que un sacerdote heraldo impusiera el escapulario del Carmen. Pero había tanta gente, los sacerdotes rodeados de gente, o estaban confesando, y yo no conseguía. Y cuando estaba saliendo así al fondo de la iglesia, estaba este señor, este sacerdote, muy amable, y ella describía la mirada de Monseñor Juan, que le tocó muchísimo, le impresionó muchísimo. Y entonces el Monseñor Juan no, yo le impongo el escapulario, traiga a la niña, etcétera, no sé cuánto, muy amable, ¿no? Y tal. Y la señora quedó contentísima y tal. Y los hermanos le dijeron, pero señora, él estaba en São Paulo, estaba en cama, no podía salir, no podía ser él. Sí, y eso que era don de bilocación. Él estaba en su habitación, ahí en la cama. Yo creo que a veces él tenía como que así unos periodos así de como medio sueño. De silencio. Sí. De silencio, que estaba como que dormido. Y en esos momentos, pues, quién sabe. Daba sus escapadas. Hacía su apostolado por acá y por allá. Sí. Y otras personas lo han visto en varios lugares. Claro, si uno le preguntaba a él por humildad, él era muy discreto. Nunca iba a ser muy discreto. Es difícil de describir, pero uno sentía que él nos veía a todos, sí, ¿no? De una forma muy especial, ¿no? Y él tomaba atención en toda la gente, que éramos solo nosotros, los hermanos, los consagrados. De un lado se quedaban los hermanos, del otro lado las hermanas, y era misa solo para los consagrados. Pero que él, mientras estaba en la homilía, sobre todo en la homilía,
él ponía atención así, yo no se sentía mirado por él, ¿no? Era algo así muy, muy curioso. Y a veces él comentaba, en la propia homilía, yo veo, estoy siguiendo a todos. Yo creo que es un don místico de los fundadores. Claro. Yo los estoy viendo a todos. Incluso aquellos que están escondidos detrás de la columna para que yo no los vea. Y todo el mundo mirando detrás de la columna y tal, a ver quién está, quién no está, no sé cuánto. Y uno se sentía así llamado estimulado a la virtud. Y entonces, Monseñor Juan después, así en la sacristía, así en privado y tal, dijo, no, es que había ahí uno detrás de la columna que se estaba escondiendo de mí. No sé. Y lo pilló él. Y lo pilló. Pero era algo místico, algo así, y él sobrenatural. Y en las homilías él tocaba eso. Hay un ecuatoriano, un día me comentó él, dice que estaba con un problema, una dificultad que quería exponerle a Monseñor Juan. Y dice, yo le entregué un papelito. Y él en el cortejo, no sé cómo, en qué momento fue y lo vio. Y en la homilía, pues fue muy bonita. Y él dijo, yo creo que esta homilía fue para mí. ¿No? Pero claro, uno está en la duda. Y ahí en cierto momento le dice, Monseñor, le dicen, o Padre Juan, en ese época no sé si era Monseñor, creo que era Padre Juan todavía. Y le dice, Padre Juan, y Monseñor le dice, le respondí en la homilía, le dice. Entonces él quedó contento, ¿no? Que él hacía apostolado así, ¿no? Exactamente. Con cada uno de nosotros. Sí. Había una señora argentina que fue a San Pablo con su familia, con su marido, sus hijas, y llegó el final de la estadía y quería hablar con Monseñor Juan, quería hacerle una pregunta, pero no tuvo manera de hacerle llegar ningún billete, ningún mensaje, nada. Y estaba en la misa, era la última misa que la señora iba a asistir con su familia, y angustiada porque de la misa se iba al hotel y del hotel al aeropuerto, y entonces en voz baja mentalmente le dice, ay, Monseñor Juan, yo necesito hablar con usted. Bueno, la señora se queda, termina la misa, Monseñor entra a la sacristía, se está sacando los paramentos y dice, llamen a esa señora que quiere hablar conmigo. Y dice, ¿y quién será esta señora? La señora que quiere hablar conmigo. Y entonces salieron y no sabían, al final dieron con ella, no sé cómo. Y llegó la mujer con su marido, con sus hijas, y ella le quería preguntar si hacía bien en permitir que sus hijas se vinieran a estudiar a Brasil en los colegios de esa época que los heraldos ayudan y mantienen y todo eso. Bueno. Y el monseñor dice, no, yo no quiero a sus hijas, los quiero a los 4, que toda la familia se venga a vivir a Brasil. Qué increíble, ¿no? Y quedaron así todos sorprendidos. Y bueno, y sí, el señor fue, sus negocios pudo trasladarse, todo se solucionó y en un par de meses ya estaba toda esa familia viviendo en San Pablo. Hay un caso también, no sé si se recuerda, fue un caso muy así interesante, que él estaba en una de las casas de los heraldos, que había mucha gente, y él desde una ventana ve a un joven así pasar por ahí, él lo ve y dice, tal persona está enferma. Tiene un problema de salud. Claro, entonces, la persona pasó y se fue. ¿Y quién es? Entonces todo el mundo a ver quién es y todo. Y claro, como son... hay las fotos de un álbum, no sé cómo lo tendrán, de todos los que son miembros de los heraldos, ¿no? O que son aspirantes. Y en un momento dado le muestran fotos, es de aquí. Por la foto. Él lo vio a distancia y entonces fueron a ver, sí, dice, yo estoy pasando por un problema de salud. Pero como él se preocupaba por los demás. Por los demás, ¿no? Impresionante. Una vez Monseñor Juan estaba en la misa haciendo la homilía, y muchas homilías están ahí en YouTube, en los canales de YouTube, y son cada homilía de un monumento de teología, de espiritualidad, y después hecho de una forma muy atrayente. Entonces él empezaba a hablar y uno se quedaba así medio fascinado, ¿no? Y el tiempo pasaba y uno ni se daba cuenta, ¿no? Y entonces estaba haciendo una homilía así, y entonces eso pasó conmigo, lo cuento porque de primera mano. En primera mano, ¿no? Eso nunca lo conté a ninguno de ustedes, y me pasó por la cabeza así,
qué cosa que está genial, genial. Pero esto ¿será que él lo saca de su cabeza, es de su mente? ¿O es que él estudió en algún libro y está transmitiendo lo que estudió en los libros de teología, de espiritualidad? Y cuando me pasó eso por la cabeza, al instante, así como 30 segundos después o algo así, Monseñor Juan, en la homilía, dice así, y no piense que esto aquí me lo estoy inventando, esto lo estudié en los libros. Por si acaso. Vale, gracias. No, ya quedó la respuesta. Padre Jorge, don hermano José Antonio, en fin, hemos contado muchas facetas de la vida de él que da para otro podcast poder hacer en el futuro, pero también, no sé, quería que si pudiéramos un poquito también comentar la devoción a la Virgen que él tenía. Porque el tiempo ya se nos va yendo. Yo tengo una vivencia que me tocó vivirla con él. Yo estaba en la Casa de los Heraldos en Zaragoza en el año 1996 y en enero de ese año, 3 meses después de la muerte del doctor Plinio, murió en octubre del año 95. En enero del 96, Monseñor hace su primer viaje a Europa después del fallecimiento de doctor Plinio. Había estado muchas veces. Y venía con la intención de visitar el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, al sur de Francia. Y bueno, el camino hacia Lourdes pasa por Zaragoza, ¿no? Y Monseñor Juan también tuvo la intención de visitar y venerar a la Virgen del Pilar. Era su primer visita. La Pilarica. Y quedó fascinado, quedó encantado con la basílica, con sus torres, con las bombas que están ahí que tiraron en la guerra civil. Los comunistas no explotaron. Quedó impresionado. Y después todos los sacristanes, todos le cobraron una simpatía y le mostraban detalles de la basílica que nosotros que vivíamos ahí nunca nos habíamos visto. Bueno. Y por fin, con uno de los canónigos, que era muy amigo nuestro, ya falleció, pobre, don Eduardo Torra de Arana, le ofrece, habla con Monseñor Juan, y le ofrece, ¿no quiere besar a la Virgen del Pilar? Claro, era evidente. Que es un privilegio que solo tienen los príncipes de casa reinante, los obispos y niños que no han hecho todavía la primera comunión, niños de corta edad. Y dice, bueno, también aquellos que nosotros autorizamos. Bueno. Entonces, como no. Y Monseñor subió, hay unos escalones que tiene que subir, y se acercó a la Virgen y la besó con una devoción, con un cariño. La Santa Capilla, donde está la Virgen, en ese momento se estaba rezando el Rosario de la tarde. Y todo el mundo siguió rezando el Rosario, incluso el sacerdote que lo dirigía, pero todos quedaron impresionados por la figura de ese señor tan devoto, tan piadoso, que con tanta devoción besó a la Virgen. Y después, en el momento de bajar esos escalones, se dejó ayudar por el canónigo, por don Eduardo, que fue muy amable. Bueno, y unos días después nos tocó acompañarlo a Lourdes. Atravesamos los Pirineos, pleno invierno, había nieve. Incluso Monseñor organizó una guerra de nieve. Bajó del coche, no lo soportó, éramos como 10 o 12, y un bombazo de nieve, bombazo. Claro, a él intentábamos no pegarle, pero él tenía puntería. Sí. Cuando te daba una bombita de nieve. Un día agarró una cosita esa de los que caen de pino, llegó y ¡chum! Y me lo logró en la cartería. Sí, la puntería teníamos, señor Juan, increíble. Bueno, llegamos a Lourdes. Y también, cómo quedó fascinado con Lourdes, con la gruta de Masabiel, con el río Gaf, esa basílica, ese santuario. Le impresionó el recogimiento de la gente, el silencio. Hacía frío, estamos en enero. Después, unos años más tarde, volvió a Lourdes, también nos tocó acompañarlo, ella se quedó 4 o 5 días, y él observaba mucho a la gente que entraba en la gruta, tocando la gruta, y dice, ¿usted sabe por qué estas personas vienen acá? Bueno, la Virgen. Ellos vienen
no lo explicitan totalmente en su cabeza, lo hacen instintivamente. Ellos vienen acá buscando una presencia, la presencia de la Virgen. Porque la Virgen estuvo realmente aquí en esta gruta, estuvo, claro. Y dejó su presencia. Y la gente viene a contar esa presencia. Y decía, el reino de María, del cual habla San Luis Rino de Montfort, va a ser una época toda marcada por la presencia de la Virgen. Qué bonito eso. Muy lindo, muy... No. Yo creo que una forma de tenía una devoción muy, muy intensa a la Santísima Virgen. Tenía y tiene, ¿no? En el cielo. Sin querer adelantarse al juicio de la Iglesia. Pero una advocación a quien él tenía mucha devoción es la Madre del Buen Consejo. En Genazzano es un santuario chiquitito, poco conocido, poco frecuentado. Está en manos de los agustinos. Hoy día es un poquito más conocido porque el Papa León XIV... Acaba de ir hace poco, primera cosa que hizo, muy, ¿no? muy bonito, la primera salida de León XIV del Vaticano afuera fue para visitar el santuario de la Madre del Buen Consejo. Que es la patrona de los heraldos. Que es nuestra patrona, exactamente. Y está entregado, está al cuidado de los agustinos. Y entonces, Monseñor Juan, a él le gustaba mucho y él nos decía eso. Mire, cuando vayan a Genazzano, lo más interesante no es ir para quedar rezando sus oraciones vocales o las del día delante de la imagen. Recen antes todas sus oraciones y vayan para estar junto a la Virgen. Qué bonito, ¿no? Y ahí dejarse empapar. Exactamente, para disfrutar la presencia de la Virgen. Esa imagen de la Madre del Buen Consejo es realmente impresionante. Recomendamos que las personas que puedan ir, que vaya. Y entonces una vez él estaba así rezando y se quedaba largas horas, ahí delante de la imagen contemplando a la Virgen con los ojos fijos en la imagen y pues comunicándose con la Virgen. No era para rezar rosario o el oficio de lectura, el oficio divino, no, era para estar solo para estar en presencia de la Virgen. Y entonces uno de los fenómenos místicos que él tuvo ahí fue que él estaba con otra persona al lado y empezó a mirar, estaba mirando a la Virgen y él veía que la imagen, es una pintura, un afresco, ¿no? Que la imagen como que respiraba, se movía, estaba tan viva, que la veía respirar, ¿no? Y él, pues, será ilusión, será tal, ¿no? Y le preguntó al otro, ¿usted está viendo lo mismo que yo? Sí. Estoy viendo que el otro confirmó. La imagen parecía respirando, ¿no? De tan viva, tan intensa que era la presencia de la Virgen de Madre del Consejo. Incluso él escribió un libro contando la historia, le tenía mucha devoción, contando la historia de la imagen de la advocación de Madre del Buen Consejo, que vino de Albania, cruzó, una historia muy linda y larga que no la vamos a contar aquí. Pero hay vídeos en el canal que lo pueden ver. Si cuenta, la imagen cruzó los aires y se quedó ahí en Genazzano. Está así en el aire, ¿no? La imagen no está pegada a la pared, está milagrosamente en el aire. Y Monseñor Juan pues le tenía una devoción realmente extraordinaria y nos transmitió a todos nosotros. Yo creo que también por ese motivo de que él, en fin, recibiría una gracia, él quiso escribir sobre la Virgen, ¿no? Dejó 3 libros escritos, 3 tomos. Sobre la vida de la Virgen. Y una cosa muy bonita, ¿no? El abrazo, no sé, Padre Jorge o hermano, que nos puedan contar un poquito. Una vez en el año 2008, él estaba predicando un retiro espiritual para todos los miembros de la obra. Éramos como 500 o 600, si no más. Y entonces entre las charlas y las misas había tiempo para confesarse. Y como había mucha gente en la fila de la confesión, Monseñor dijo, no, yo también voy a confesar. Y se puso en un determinado lugar a confesar. Y en determinado momento le vino este pensamiento, esta plática que yo dije recién, hablé poco de Nuestra Señora. Qué mal.
y en ese momento se sintió abrazado por la Virgen. Casi, pero físicamente. De atrás, físicamente sintió los brazos de alguien que le abrazaba y se dio cuenta que era el abrazo de Nuestra Señora, que le dio una profunda consolación, una profunda alegría, y después lo contó varias veces. Fue la mayor gracia que recibió en su vida, fue sentir ese abrazo de la Virgen. 2008. Hermanos, padre hermano, así el tiempo se nos ha ido. Pues les agradecemos mucho por, en fin, contar esa experiencia para nuestros seguidores, ¿no? Muchas gracias a usted, hermano Ronnie, por darnos la oportunidad de retribuir un poquito de lo que recibimos de nuestro fundador. Pues aquellos que duermen, descansan en el Señor, uno puede pedir su intercesión. Monseñor Juan, él en vida quería las cosas, como tenía esa misión de completar una obra, él quería las cosas ya y vamos rápido, y era así muy de exigir las cosas bien hechas y para ayer. A veces le pregunto, Monseñor, ¿para cuándo eso? Para ayer, ya. Pero él ahora desde la eternidad, él sigue con esa característica y él atiende los pedidos ya. No es para así que la persona pide algo y a ver cuándo Dios atiende. No, porque Dios no tiene tiempo, no, Él está fuera del tiempo. Y a veces cuando uno hace un pedido, pues tarda un poquito en ser atendido. Y Monseñor Juan no. Hay varios casos así, ahora pues ya se nos fue el tiempo, personas que piden su intercesión y le dicen, Monseñor, pero yo necesito, porque he pedido de un empleo, perdido el empleo, necesito ya algo que me solucione la situación. Ya al día siguiente, Monseñor Juan, atiende con una rapidez realmente increíble. Entonces, al finalizar este podcast, esta plática sobre nuestras experiencias, nuestros recuerdos de la convivencia con Monseñor Juan, pues le dejamos aquí una recomendación. Quien quiera pedir su intercesión, que la pida con esa seguridad, que Monseñor Juan atiende rápido. No se hace esperar. Padre, si nos puede dar una bendición para todos nuestros seguidores y rezamos el Ave María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Buen Consejo de Llenazano, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. No se olviden, estimados amigos, de compartir este video con personas que les puedan hacer un bien, inscribirse al canal quien no lo haya hecho, darle like y dejar sus comentarios. Hasta el próximo podcast. Salve María. Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!